Germán Díaz, tengo 35 años casi, cumplo este viernes. Soy docente en secundario, terciario y en la Universidad Provincial también. Y a puro jiu-jitsu, al que se porta mal. Y también hay como un show para disciplinar. Escuchame, contame algo de Mariano. Y Mariano es un gran profesor y también uno de los mejores competidores para mí, de los más destacados, ¿no? del país, de la escena nacional, el jiu-jitsu y la MMA. Así que la verdad para mí siempre fue un honor estar entrenando acá en esta academia. Y además del profe, los instructores que tenemos también son todo un lujo. Algún defecto de Mariano a veces se enoja y te pone a hacer burpee. Calentamiento fuerte, depende del humor. Mariano, bueno, así hacemos un cambio abrupto de tema y voy a lo que motivó esto, porque cuando hicimos el seminario con el Mati Simonelli ahí en Actitud, en Chia Training, quiero que me contés un poco de tu historia, de tus inicios en Mar del Plata, porque de ahí con la conversación con el Mati, charlando, sí empezamos a nombrar la cantidad de profesores y de atletas que salieron de Mar del Plata, y la verdad que es una cantera, sí, y que queda a disposición del público en general, que ya nos conoce, que te conoce, que ya nos conoce, sí, y que se está acercando al jiu-jitsu, sí, un poco de dónde venimos. Entonces quiero que me contés más que nada tus inicios en Mar del Plata. Sí, mirá, como te dije, arranqué en el 97 con Claudio Palumbo. Claudio Palumbo en aquel entonces llevó lo que es el jiu-jitsu tradicional. El jiu-jitsu tradicional tiene combinado el karate, el judo y el jiu-jitsu de lucha en el piso. Nada que ver con lo que es el jiu-jitsu de hoy en día, pero sí aprendíamos las palancas, las posiciones de dominio y eso. Él ya había sido campeón mundial en esa época. Y cuando arranqué con esa disciplina y nos fuimos yendo hacia el lado del piso porque empezamos a ver esto, como te digo, el UFC, el video VHS, sí. Entonces dijimos, pará, jiu-jitsu, Brasil, hermano, vamos a Brasil. Y fueron algunos compañeros que he hecho grandes profes, como Maxi Nelbone, Fede Cosilla. En esa época, en el 98-99, éramos todos compañeros. Claro. Y ellos empezaron a ver también esto, ese cambio tan grande de lo que era estar de pie a luchar constantemente en el piso. Y mi formación pasó por eso. Pasó porque estos grandes profes también fueron los que de alguna manera, como dijo Roger Gracie una vez, mis tíos me usaban de trapo de piso, mis compañeros a mí me usaban de trapo de piso. Y de ahí aprendí, fueron la época rústica del jiu-jitsu, como decimos nosotros. Jiu-jitsu raíz. Sí, terrible. Y claro, los años pasan y vos te estás dando cuenta que por ahí no había un camino formado, uno no lo veía a futuro como una actividad que hoy una persona que se mete en una academia se instruye y después puede salir profe de esta academia y puede tener un ingreso extra o dedicarse de lleno a dar clases. Entonces pasa que en esa época esto no tenía un futuro, no se le veía futuro al jiu-jitsu. ¿Qué pasa? A medida que van pasando los años nos empezamos a dar cuenta de que bueno, si vos competiste, ser reconocido, de alguna forma podés empezar a acomodarte. Y me empezó a pasar eso, un poco eso. Me gradué, fui cinturón roya, y en ese momento, que decíamos con el Mati Simonelli, yo trabajaba en el gimnasio, yo no tenía plata para pagar la cuota, mis recursos eran escasos, entonces Palumbo y su cuñado Guillermo Chevata, gran profe también mío, me dan el espacio para que yo pueda trabajar limpiando la academia, limpiando el tatami, los baños, todo. Después hice un curso de instructor de pesas, entonces ya empecé a dar pesas. Después me hice cargo de una clase de niños, que Emiliano Simonelli, el hermano Matías, empezó conmigo tomando clase de jiu-jitsu, y así sucesivamente. Y ahí empecé a progresar, tal vez no teniendo la perspectiva de que a futuro me iba a dedicar de lleno. En aquel momento estudiaba psicología, imagínate que también la diferencia. Sí, más y nada, y ahí, por ahí iba la cosa. Pero yo siempre agradecido de que en mis inicios, por la situación económica en la cual yo vivía, mis profes me hayan habilitado el espacio para poder aprender mientras trabajaba, compensaba eso. Estuve muchos años así. En un momento tuve la oportunidad con Sergio Picón, otro gran alumno de Mar del Plata, que fue el primero que puso jiu-jitsu en Bariloche, en San Carlos Bariloche, y me fui a vivir a Bariloche. Estuve casi un año en Bariloche, en la época del 2005 más o menos, y ahí lo conocí, a Diego García, ahí empezaste con Diego García, que también estuvo como alumno mío ese tiempo, y bueno, y hoy forma parte de Córdoba de Cicero Costa. Mariano,
esta que tal vez es la oportunidad, sí. ¿A quién querés reconocer del Mar del Plata? Sí, porque hoy estás en Córdoba y después vamos a pasar ahora a la parte de Córdoba, porque digamos, Mar del Plata y Córdoba están dentro de tus 25 años de carrera. Sí. Entonces me gustaría que aproveches este momento y para nombrar y reconocer a esa gente de Mar del Plata que me parece que uno en su carrera no debería olvidarse, ¿no? Entonces me gustaría que... Sí, ¿a quién nombrarías y reconocerías ahí? Ya nombraste a Palumbo. Mi gran profe, que fue el mentor de ponerte en la cabeza en lo competitivo, creo que fue el que me inspiró a ser un luchador, básicamente eso. Guillermo Cebata, que es un ser increíble, también es cuñado de Palumbo, que también estaba a cargo de la academia. Maxi Nervone, un gran amigo mío, Fede Cosiña, digno de él, un autodidacta de Jiu-Jitsu, que, como te digo, él sí se sentaba a ver las revistitas, a ver esta técnica, ven y golpe, papa, y las practicaba una y otra vez. Bueno, el Rulo del Viso, que fue más de ahora, más de la última década, Matías Simonelli, el Emi, después tenemos, bueno, tenemos a Franco Marini. Franco Marini, Marini, otro crack de Mar del Plata, Realmente hoy creo que Mar del Plata tiene alrededor de 14 academias, o sea, 14 diferentes nombres de academias. Claro. Realmente eso ha sido un gran aporte para el Jiu-Jitsu en Argentina. La verdad que, bueno, me sorprende muchísimo lo que ha logrado Mar del Plata en eso. Mariano, ya viniendo un poquito más acá, te mudaste a Córdoba, carrera de psicología en principio, laburando, otros espacios, otra gente. ¿Cómo fue tus inicios en ese momento? ¿Cómo llegaste a Córdoba? ¿Cómo llegaste a Córdoba? Porque también dijiste, saliste de Mar del Plata, tuviste un año en Bariloche y ahora sos cordobés por adopción, como también me toca a mí. Entonces, hoy, digamos, ¿cómo te adoptó Córdoba cuando viniste a Córdoba? Mirá, gracias a poder participar de los torneos, como volvemos en esa época, entre el 2001, 2002, 2003 y 2004, estaba el circuito argentino de Jiu-Jitsu, que prácticamente había 5 torneos en el año, que se daban cada 2-3 meses, y en diferentes ciudades. Con 30 atletas, como mucho. Mi categoría faixa rosa, 77 kilos, creo que éramos 2, Cristian Regali. Un animal de Santa Fe, sí, lo recuerdo. Y después éramos 7 en la categoría roya, de todas las edades. Sí. O sea, esa es la cuestión. Y claro, cuando yo me voy a Bariloche, vuelvo a Mar del Plata un tiempo y la situación no estaba muy bien en esa época, 2005-2006, económicamente en el país, y me sale una oportunidad de trabajo en Córdoba. Me vengo a Córdoba y gracias a esos torneos yo ya había participado de lo que había sido el Centro de la República. El Centro de la República. Los torneos del Centro de la 2005, República. el último que recuerdo y que tengo fotos. Sí, el último 2005, pero yo había estado 2003 y 2004. Ya participando en ese torneo. Con el profe César García. A cual vengo a Córdoba y yo tengo que empezar Jiu-Jitsu, lo busco. Lo busqué, me lo encontré, veniste ya a la academia, me dice César, y ahí me abrieron los brazos. Y en ese momento que yo entro en la academia, estabas vos, el primero en Lecur. En Lecur, sí, Lecur, me acuerdo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, y ahí arranqué. Yo estaba viviendo en ese entonces en Villa Allende. Y me iba de Villa Allende hasta la mujer urbana. Un bondi y después otro bondi. más. A las 11 de la noche terminaba y así sucesivamente. Y César realmente me abrió las puertas de Jiu-Jitsu en Córdoba. Con él terminé mi formación. A los poquitos meses, creo que en ese momento estábamos con Johnny Farías. ¿Te acordás? Sí, con Johnny todo, sí. Con el gran mestre Francisco Fontinelli. Sí. Está agradecido infinito con Chico. Bueno, embajador de Brasil. Acá y de Jiu-Jitsu en el mundo. Muy reconocido, amigo de Renzo. Bueno, la verdad que lo que ha sido ese hombre para el Jiu-Jitsu en Córdoba cabe el reconocimiento. Y bueno, y ahí me gradúan a los poquitos meses, 3-4 meses, me gradúan en la faixa marrón y ahí después estuve con mucho entrenamiento con César. Sí. 2010 tu faixa preta, si la memoria a mí no me falla, corroborame, ¿no? Sí. Más o menos todos somos del mes de octubre, que era que
venían, o sea, venían a los seminarios, traían los seminarios. En aquel entonces César hizo el cambio a participar con Marcelo Yogui. Claro. Marcelo Yogui, yo ya lo conocía, él estaba en la Grecia Ibarra, Sí, en Ipanema, en Río de Janeiro, que tuve la oportunidad, gracias a Fede y a Darío Suey, de Constrictors de Buenos Aires, que también fue alumno mío y alumno de Fede. Me invitan a pasar una semana a Río de Janeiro, yo con 24 años, yo ya tipo grande, de 35, me invitan a pasar una semana a Río de Janeiro. ¡Vamos! Fuimos a lo de Joey, justo en ese momento él ya estaba iniciando su estadía en Suecia. en Suecia, sí. Pero ahí lo conozco a Café Danta, bueno, y otros personajes más. Una semana de mucho dolor, mucho sufrimiento en Río de Janeiro. No me olvido más de eso, porque fue también brillante todo ese cambio. Esa es la otra parte que te quería comentar de que estar en una academia, como fue la Gracie Barra en ese momento, fue un desarrollo que hice en una semana, habrán sido 8 meses en Argentina de aquel entonces. La que sí, era agigantado lo que uno podía capitalizar viajando a Brasil, sí. Y bueno, en 2010, sí, como decís vos, fue la graduación a Falla Preta, toda una emoción. Ya había algunos colegas que me estaban reprochando porque no la tenía antes, Sí. pero bueno, son cuestiones de profes también. Y nada, y la verdad fue un cambio muy lindo, porque ya venía yo con la carga de dar clases, como te digo, ya desde 2004, 2003 que estaba dando clases, pero me consolidé al poner mi academia en el 2008. Emiliano Ancil, 37 años. ¿A qué te dedicas, Emiliano? Trabajo en una fábrica automotriz, en FIA. No, un excelente profe, una persona con un gran corazón y mucho carisma para dar clases. Y la verdad, al momento que entré a la academia encontré una familia. Eso habla muy, muy bien del profesor y de los chicos que están a cargo de la academia por debajo del profesor. ¿Algún defecto de María? No. Es muy calentón, muy rápido.